Muy bien, alumnos, muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer la sesión de clase de Historia Universal para el tercer año de secundaria. Vamos a iniciar con, eh, con un tema muy importante que vendría a ser la Edad Moderna, ¿no? Y en la Edad Moderna vamos a tener nosotros que se desarrolla a finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII. La historia universal, chicos, es realmente muy bonita porque nos va a permitir conocer los procesos económicos, sociales y políticos que aconteció en esa etapa de la historia de la humanidad. Y vamos a poder entender muchas cosas que hoy conocemos en el presente. Muy bien, vamos a dar paso a lo que significaría la Edad Moderna, ¿ya? La Edad Moderna, como etapa histórica, se conoce como la Edad Moderna, sí. La etapa histórica es la Edad Moderna. Empieza en el año de 1453, ¿ya? Fecha que para nosotros los peruanos no es muy simbólica, pero sí para el mundo y para todos nosotros si hablamos de historia universal. Con la caída del Imperio Bizantino, cuando los turcos conquistaron la ciudad de Constantinopla. Constantinopla era una ciudad muy importante, pues era, en relación al Perú, era como el Callao, el lugar donde podían llegar las embarcaciones, ¿ya?, de todos los países, y también ellos podían llevar mercadería. Era el centro principal del movimiento mercantilista más grande de los años de 1453. Y cuando los turcos conquistan Constantinopla, se da también la caída del Imperio Bizantino. Entonces, de ahí hay un antes y un después. En la cronología universal decimos antes de la caída del Imperio Bizantino, después de la caída del Imperio Bizantino, porque es muy importante esa etapa de la historia. Y ya les expliqué por qué. Porque Constantinopla era un centro donde se realizaba el comercio a gran escala. Así como venían las embarcaciones trayendo muchas cosas de otros países, riquezas, para poder vender o hacer intercambio, de igual manera podían llevar. Era un centro, era un nexo, ¿no?, donde todos tenían que pasar por ahí. A finales de la Edad Media está ligado a cambios profundos de la sociedad, en la cultura sobre todo, en la mentalidad de los hombres, que tienen como consecuencia una nueva etapa en la historia universal. El concepto de la modernidad está ligada a las nuevas formas de pensar del hombre. Si antiguamente el hombre empezaba a pensar con un pensamiento muy mercantilista, solamente veían el dinero, no el espíritu, esta es la edad de la luz para el tema espiritual. El hombre empieza a pensar por dentro, qué pasa con su yo interior. Empieza a vivir y a sentirse hombre, pero en un pensamiento de mentalidad humanista. La economía, la religión, le preocupan las cosas del hombre. Y es en esta etapa, chicos, donde nacen los grandes filósofos que hoy los docentes, hoy muchos profesionales, cogemos mucho sobre sus trabajos que ellos han realizado, porque nos han dejado un aporte invaluable en el tema sobre todo de la educación. René Descartes es uno de ellos, yo lo he puesto como ejemplo, y él dice, por ejemplo, vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás. Se dice que para la vida hay que filosofar, hay que pensar qué pasa con nuestra vida, estamos bien, estamos mal, nos sentimos bien, no estamos felices, algo está pasando, no podemos estar llorando, estar tristes, y entonces empezaron a pensar sobre, ¿no?, sobre qué pasa por mi interior, qué pasa conmigo, no estoy bien. Y a esa época, chicos, a esa etapa, a esa parte del pensamiento del hombre, se conoce como el pensamiento humanista, que tiene que ver con humano, justamente del hombre, ¿no? Entonces, de esta parte de la historia rescatamos qué cosa, que la Edad Moderna comienza con la caída del Imperio Bizantino en el año de 1453. ¿Ya? ¿Quiénes conquistan la ciudad de Constantinopla? Los turcos. Y dice que la Edad Moderna está ligada también ¿a qué? A la cultura. Empieza el hombre a trabajar las iglesias, empieza la época del barroco. Barroco es toda la época de decoración de las iglesias, los tallados en madera preciosos y muchas cosas más que el hombre va trabajando, ¿no?, y nos va dejando como herencia.
Por ello, las iglesias antiguas son consideradas patrimonio de la humanidad, sobre todo en Lima, la iglesia San Francisco, la iglesia principal del Perú y toda la demás. Y tenemos iglesias en el Cusco, en Cajamarca, en Arequipa, a donde uno vaya va a ver iglesias antiguas muy bonitas, ¿ya? Pero lo otro también es que tiene que ver con el sentimiento del hombre, el pensamiento humanista, nace en esta época de la historia, ¿no? Que es muy importante. Bueno, y ahora vamos a ver los rasgos característicos del prototipo de ese hombre moderno, ¿ya? ¿Qué tipo de hombre se empezó a forjar en esa etapa de la historia? ¿No? Después de 1400. ¿Qué tipo de hombre? Mira, antes de que llegara el hombre a conquistar el imperio incaico, ya el hombre había trabajado mucho la parte de sus emociones, ¿ya? ¿Cuáles eran las características? Dice, que ellos se sentían parte de una nación. Y cuando tú te sientes parte de un Perú, de un país como el Perú, por ejemplo, chicos, se llama identidad. Tú te identificas con tu patria, con tu historia, te sientes orgulloso. Tú quieres que todo el mundo sepa que tú vienes de un pasado maravilloso como el imperio incaico y que los hombres del imperio fueron grandes y han dejado a la humanidad mucho de aprendizaje, como el tema, por ejemplo, de la irrigación de los campos agrícolas, como el tema de la metalurgia, el tema de la organización increíble. Nosotros en el Imperio Inca éramos 5 países en uno solo y dividido en 4 suyos, y esa era la manera como el Inca podía gobernarnos. Hoy día somos un país pequeño y a veces no se puede. No se puede gobernar con la organización que tuvo el Imperio Inca. Y no es que fueran más inteligentes, ellos eran más organizados, más metódicos, tenían estrategias para poder organizar. Y bajo 3 leyes, ahora tenemos 1 millón de leyes y nadie hace caso de esas leyes. No robar, no mentir y no ser ocioso. Simplemente valores, chicos. ¿Qué más característica del hombre de ese entonces? Vive en las recién nacidas monarquías nacionales. También es la época en que nacen las monarquías. Muchas monarquías, muchos reyes. Y viven en esas monarquías los hombres. Se sienten protagonistas de una nueva cultura, pues la cultura sale a flote. De todo tipo, desde la música, el arte de construir, el arte de tocar, toda clase de palabras que puede entenderse con la parte cultural, nace en esa época, se centra en el hombre, en sus inquietudes, en sus aspiraciones, en la exaltación de los valores. Yo quiero ser honesto, quiero ser bueno. Esos valores del hombre que tenían los filósofos de la Grecia antigua, vienen a retomarse nuevamente y aparecen nuevos filósofos. Descartes, Kant y otros más, ¿no? John Locke, que ahora nosotros los maestros utilizamos para poder trabajar como metodología de trabajo. ¿Ya? Tienen mentalidad capitalista, quieren crecer, el hombre no quiere quedarse pobre, no quiere ser mediocre, el hombre quiere crecer y empieza a comercializar, a ver de qué forma va a ganar dinero trabajando, ¿no? Y empieza a pensar el hombre qué hacer con ellos. Participa en las inquietudes científicas, viene la etapa de la ciencia. De ahí, chicos, que viene la primera revolución industrial. Y vamos a hablar también de eso. El hombre antes de la revolución industrial, por ejemplo, por decirles así, confeccionaba 10 pares de zapatos. Y eso es mucho todavía, porque no creo que sea tan fácil hacer los zapatos a mano, ¿no? Así un zapatito, 2 zapatitos, imagínate, no ganaba mucho. Viene la revolución industrial y el hombre fabrica cientos y cientos de zapatos. Miren la diferencia abismal. El año 2019, la profesora Rosa Huarca fabrica un zapatito y en el año 2020 fabrica 100. ¿Cuánto dinero? El cambio increíble. Aprovechan la ciencia para ir mejorando. La primera revolución industrial, chicos, que se da en el mundo europeo. Bien, tiene un gran desarrollo económico. Definitivamente, Europa tiene un gran desarrollo económico. El que vende crece económicamente. Tiene aspiraciones de negocio, es comerciante, es banquero, empresario. Miren todo, cómo cambia el hombre desde su pensamiento. ¿Ves? Características de la edad moderna, el humanismo, el pensamiento humanista, el yo, importarme por cómo me siento, cómo se sientan los demás. El auge de las monarquías autoritarias, la era de los grandes descubrimientos, el desarrollo del comercio, pero también el aumento de la esclavitud.
porque si los grandes monarcas bien quieren tener dinero, también hay gente que se tiene que esclavizar para trabajar. Y ellos aprovecharon eso, o sea, muchos hombres tampoco no la pasaron bien. Aumentó la población, dice en esta etapa de la historia. Cuando hay dinero, hay un grupo que empieza a ganar dinero, todo el mundo empieza y empiezan a tener más hijos, la demografía creció. La reforma religiosa protestante y contrarreforma de la iglesia, los grandes avances tecnológicos, el renacimiento, el barroco y la ilustración. La ilustración en cuanto a todo lo que vendría a ser poético, libros. La época barroco, todo lo que vendría a ser construcciones de iglesias antiguas. Y el renacimiento, todo lo que es el nivel cultural, teatro y todo lo demás. Imagínense, chicos, fue la etapa de la luz del mundo. El hombre brilló con luz propia. Por eso que esta etapa es maravillosa. Y yo, para que ustedes puedan entenderlo más sencillo, he podido hacer un PPT en donde está bastante sintético y desarrollado todo lo que pasó en la época moderna. Europa en el siglo XVII. Seguimos en la edad moderna, estamos hablando de Europa, de esos países europeos. ¿Quiénes son esos países europeos? Ahorita lo vamos a ver. En el siglo XVII fue para toda Europa una época de crisis. Mira, una época de crisis, en la cual se pusieron de manifiesto los límites agrarios, tradicional imperante en la Edad Media. Si en la Edad Media la agricultura era importante, aquí se puso de manifiesto los límites agrarios, dice. En el agro se produjeron problemas ocasionados por factores climáticos, o sea, no porque no supieron ellos trabajar bien, sino que porque Europa sufrió de sequías e inundaciones, lo que dio lugar a pérdidas en las cosechas y una insuficiente provisión de alimentos. Y cuando la gente no tiene para comer, chicos, sube los productos en el mercado. Y les va a crear un problema y una crisis a esa época, les va a crear. Y una época de la humanidad, chicos, en que el hombre casi muere de hambre. Y eso va a ser mucho después en la Segunda Guerra Mundial. Y es con la papa, el producto andino, que nosotros salvamos al mundo de la hambruna. Pero eso es otro tema que vamos a llegar en un momento. Entonces, en economía y comercio, el agro se produjeron problemas. ¿Por qué? Por los factores climáticos, sequías, inundaciones, que dio lugar a pérdida de cosechas y a una insuficiente provisión de alimentos. ¿Qué pasa cuando no hay bastante arroz en el mercado? ¿Qué pasa cuando no hay azúcar en el mercado? Pregúntenle a la mamá que ahora está con ustedes. ¿Suben los precios, pues? Porque lamentablemente en el mercado es la oferta y la demanda. Como más necesitamos comprar, van a subir. Así funciona. A veces hay el limón, etapas en que el limón sube, porque lamentablemente las sequías que el Perú sufre allá en Piura, en donde se siembran los limones, hacen que los limones simplemente vengan de la sierra, unos chiquititos, que no son los adecuados, que no son tan ricos como los del norte del Perú, y sin embargo precios caros. Pero esto viene un poco a mermar la dura situación de los peruanos cuando pasa eso. Esto lo hago en tema de un cuadro de relación, para que ustedes puedan entenderlo. Muy bien, chicos. ¿Hasta acá me están entendiendo? Sí, sí. Muy bien. Cualquier cosita que se pierda, ustedes me dicen, Miss, por favor, podemos retomar atrás, no estoy entendiendo. Chicos, yo cuando estudiaba historia, yo me perdía con la profesora. A mí cuando la profesora me hablaba de historia, yo parecía que eran islas separadas. Una islita, otra islita, ¿ya? Solamente 3 participantes, no tengo nadie más que me está pidiendo invitación, me da mucha pena, ¿ya? Entonces, yo por eso, ahora que soy maestra, yo trato de que mis alumnos no hagan isla en el cerebro como yo hacía. Y no aprendía historia. Y no era porque no era bonita, era porque no la estudiaba de manera ordenada. Yo estudiaba, por ejemplo, a ver, la Primera Guerra Mundial. Me gustaba porque la profesora empezaba, dice, inicio de la Primera Guerra Mundial, y era como una telenovela. Entonces yo sí me gustaba hasta que terminaba. Y de ahí me perdí otra vez. Y otra vez empezaba la Segunda Guerra Mundial, otra vez me gustaba, pedazo, fraccionada la historia. Pero la historia no se debe de estudiar así. Y si ahora nosotros empezamos con toda la época moderna, desde los 1400, ¿ya? En que los turcos toman Constantinopla,
A partir de ahí vamos a ir subiendo nosotros. De 1400 vamos a ir hablando de 1500, 1600, 1700, y así paso a paso, ¿qué está pasando con la humanidad o qué pasó para poder entender? ¿Ya? Entonces, justamente decía yo que en el siglo XVII, o sea, más o menos en los años de 1600, toda Europa sufrió una crisis económica, producto de las inundaciones, sequías, porque las cosechas se perdieron y los mercados no tenían suficientes productos para abastecer a la gente. Y cuando eso pasa, explicaba también que suben los precios y la economía pues de las personas se ve afectada. Ahí está explicada la crisis que sufrió Europa por el tema de la agricultura. Pero también dice que la primera mitad del siglo XVII, o sea, cabe decir, estamos hablando de 1650 aproximadamente, estuvo marcada por la Guerra de 30 años, que produjo muchas muertes y miseria en muchas naciones europeas. Y ustedes me dirán, Miss, ¿y qué es la Guerra de los 30 años? Esta guerra inicia, ¿ya?, con el rey Fernando II. Se dice que era un rey muy déspota, y la gente ya estaba cansado de su despotismo. Y un día cogieron los del pueblo y lo tiraron por la ventana junto a otra persona que lo acompañaba. Lo peor no fue que él no murió, él estuvo vivo, pero él cayó sobre estiércol. ¿Saben lo que es estiércol, chicos? Chicos, ahí, ¿me escuchan? A ver, se me fueron. Mis alumnos se me fueron, ¿no me escuchan? ¿No me están escuchando? Sí, sí me se escucha. Ya, no se vayan, porque si se van, ya, no hay nadie, así que pueden encender nomás sus micrófonos. Yo acá no tengo a nadie, estoy en una habitación, ya, para que ustedes puedan justamente, para poder responder las preguntas. Les decía que, que la guerra de los 30 años inicia con este rey, con Fernando, ya, que era de Alemania, romano de Alemania, Roma y Alemania. Entonces, este rey era muy déspota. Y su pueblo cansado lo avienta por la ventana, lo tira por la ventana. Y él no muere, sino él cae sobre estiércol. Estiércol es excremento de ganado, chicos. Imagínense para un rey esa falta de respeto hacia él. Mejor hubiese muerto, decía él. Y a partir de ahí, de la rabia y el molesto, y empieza la guerra de 30 años, que según los estudiosos fue la peor guerra de la humanidad. Se utilizó y se trató a la persona de la peor manera, que no habría palabras para poder explicar. Y no se los voy a explicar. Les dejo como tarea para que ustedes investiguen, y si pueden ver algún videíto de esta época, de verdad que es muy difícil decir cómo a veces las personas, por llevar una guerra de 30 años, pueden hacer tantas cosas innombrables en nombre del desarrollo, en nombre del progreso, en nombre del orgullo, etcétera, etcétera. Pero sería bueno que ustedes, chicos, lo revisen. Muy bien. Y esto llevó a muchas muertes, miseria, y en muchas naciones europeas sufrieron la gente, porque fueron 30 años, chicos. Y lo peor es que cuando terminó, los países hicieron un pacto de acuerdo económico, y los que murieron, murieron, y a nadie le importó. Esta situación llevó a los estados a ejercer una mayor presión sobre la población. Cuando la crisis económica es fuerte, la gente que está arriba, la cúpula principal, el poder, ¿qué hace? Hace que la gente de abajo pague impuestos para poder superar esa crisis. Y es el pueblo quien siempre paga. Impuestos, leva de soldados, lo que provocó también el descontento de la gente, ¿no? Y el estallido de rebeliones señoriales, rebeliones a los feudos, a los hombres que tenían grandes comarcas, a los reyes. Y eran permanentes las revueltas de los campesinos. En Francia, en Normandía, todo el mundo ya no quería servir a un señor colono, porque no estaban contentos con lo que tenían. Los gobiernos, en su afán de conseguir mayores ingresos, porque recuerden que el hombre empezó a pensar cómo tener dinero y cómo mejorar, y más adelante vamos a ver cómo se da la etapa del imperialismo y qué es lo que hicieron ellos para poder tener más dinero. Y en su pensamiento de querer tener dinero y asesorados por sus consejeros económicos, violaron constantemente los acuerdos políticos existentes, lo que produjo el rechazo de los nobles, como el caso de Fronde en Francia. La situación no fue muy buena en esa parte de la historia, ¿ya? Justamente porque querer desarrollarse
ellos fueron viviendo de esa manera. Entonces, ya hablamos de la parte comercial, ahora hablemos de la parte de la sociedad. Y en este mapa que yo aquí les estoy compartiendo a ustedes van a poder analizar en casa cómo todos eran reyes. El reinado de Franco, el reinado de Castilla, el reinado de Inglaterra, el imperio germano, es imperio alemán, el gran ducado, que es otro imperio duque, es un duque que usó un zar, o era un presidente, que es lo mismo, chicos, porque era quien gobernaba, ¿ya? El principado de Moscovia, príncipes, ¿no? El reino de Hungría, el imperio, todos eran imperios, chicos. Todos eran imperios. Entonces, la gente que sería el imperio es la que estaba descontenta con todo lo que estaba pasando, porque cada vez que había una crisis económica, simplemente elevaban impuestos, llevaban a leva a los que se rebelaban para que sirvan en la guerra, y se acabó el asunto. ¿Ven? Ellos estaban tranquilos porque estaban resolviendo su problema, y los del pueblo tenían que sufrir eso, y por eso eran las grandes rebeliones campesinas que se daban en esta época de la colonia. ¿Y la sociedad qué hacía? La mayor parte de las naciones estaban organizadas en un sistema estamental jerárquico formado por, miren acá, la nobleza, la parte de arriba, los que gobiernan, el clero, que es la iglesia, un conglomerado heterogéneo que en Francia se denominó el tercer estado, lo que más o menos vendría a ser, en un cuadro comparativo, como los congresistas. Cada estamento, por no decir cada congresista que haya aparecido, se atiendan cuando yo les hablo, chicos, cada estamento tenía privilegios y obligaciones diferenciales. Eran los que pertenecían arriba. ¿Ya? Miren, ¿cómo estaba conformada la sociedad? La nobleza, los que gobiernan. El clero, la iglesia. Y luego, ¿quién venía? El conglomerado heterogéneo, que en Francia se denominó el tercer estado. O sea, ¿quién venía en ese triángulo de la pirámide? El tercer estado. ¿Y quiénes conformaban el tercer estado? Los estamentos, que eran más o menos como los congresistas, ¿no? Ellos tenían privilegios, pero obligaciones diferenciales también. Y definitivamente abajo estaba el pueblo, ¿no? ¿Ya? Contexto político de Europa. Hacia el siglo XVII, Europa se constituyó en un mosaico de países, así como ustedes están viendo ahí en el mapita. Un mosaico, ¿ven? De diferentes países, puros reinados, en el que destacaron, y aquí vamos a poder hablar nosotros de estos países. ¿Listo? El Sacro Imperio Romano Germánico. Dicen sacro porque era algo que nadie se podía meter con ellos. Romano viene de Roma, germánico de Alemania, Roma y Alemania unidos, donde los príncipes elegían al emperador, y ahí estaban los Habsburgo, casa de Austria, ¿no? Y en su afán por enfrentar a los turcos, porque ellos habían sido invadidos por los turcos, había tomado Constantinopla, centralizaron el poder, pero respetaron las costumbres y las tradiciones locales de donde vivían, ¿no? Y en la parte occidental de Europa se encontraban tres grandes monarquías de carácter hereditario. ¿Qué significa, chicos, monarquía de carácter hereditario? Es que si tu papá es un rey, el que va a heredar, ¿quién es? Si me están escuchando ahí. Chicos. El príncipe. Claro, tú eres el príncipe. Y cuando tu papá tiene una edad o él mismo dice, ya no quiero seguir siendo rey, estoy cansado, quiero descansar, ¿a quién le va a colocar todos los derechos para que sea rey? Al príncipe. Claro, a ti, en otras palabras. En un cuadro comparativo, era hereditario. Si tu padre era rey, sabías que el hijo mayor debería de ser el que le sigue en cadena. ¿Ya? Aquí, por eso, en la parte occidental se encontraban monarquías de carácter hereditario, reinados de carácter hereditario. Muere el padre o el padre quiere descansar y el hijo asume como rey. Y aquí, ¿dónde se daban eso? Francia, España e Inglaterra. Esos tres países eran monarquía hereditaria. En las dos primeras, cabe decir, en Francia y España, imperaba un poder absoluto de los monarcas, muy parecido al poder del Inca. Era el todopoderoso. Todo lo que decía se obedecía. Por eso dice poder absoluto. Nadie le podía decir nada. Miren el poder con que gobernaron Francia y España. Y en Inglaterra, una monarquía controlada por el Parlamento.
O sea, tenía un parlamento, así como nosotros tenemos un grupo de parlamentarios, ellos tenían un parlamento que controlaban a esta monarquía en Inglaterra. Y hasta ahora continúa, chicos, Inglaterra sigue teniendo príncipes y reyes. Estamos en pleno siglo XX y nosotros tenemos los reyes como si fuesen los cuentos de hadas. O sea que hay cosas que no han cambiado y que están por nuestros ojos y nosotros no lo podemos ver, porque indudablemente nosotros no vivimos en esos países, pero tenemos que entender que sí, en este siglo XX hay reyes. Y que cuando se casan estos reyes o se enamoran, el mundo entero está que los mira porque el rey se ha enamorado, pues es una maravilla. ¿A quién ves coger de novia? Y le miran hasta los zapatos de la novia. Y todos nosotros miramos embobados el matrimonio de los reyes, como si fuese un cuentito de hadas. Muy bien. Y en la parte oriental, ¿a quién teníamos nosotros? Ahí se encontraba el inmenso imperio ruso, gobernado por un zar, que era muy parecido a un rey, un país atrasado y poco integrado al resto de Europa. Miren, estamos hablando por 1650, 1680 más o menos. Rusia era un país gobernado por un zar que no era tan bueno, igual que también los campesinos estaban descontentos. Recuerden que estaban todos en la época medieval, chicos. La agricultura era la actividad económica más importante, aparte del mercantilismo que empezaba a salir, pero era la agricultura, porque casi el mundo entero vivía de intercambiar productos del agro. Y la actividad más grande era el agro, aunque ustedes no lo puedan creer. Y este país, un poco atrasado y poco integrado al resto de Europa, en el año de 1700, de 1800, aprende, cambia de ideología. Hoy se han convertido en una ideología que son el otro lado del zapato del capitalismo de Estados Unidos. Lograron capacitar a su gente, lograron superar la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lograron tener grandes científicos, y hoy soy uno de los países más desarrollados del mundo, junto con Japón, junto con Alemania, junto con Francia, Italia, Estados Unidos. Cómo los países van cambiando. Y el Perú en ese entonces, en esa época, antes de los 1600, en el año de 1500, antes de la llegada de los españoles, éramos el gran imperio inca, 5 países en un solo territorio. Dinero nos sobraba a través del oro y la plata, porque no teníamos dinero, sino oro y plata. Se dice que en el año de 1575, el 50% de plata del mundo salían de las minas Potosí del Perú. Así de ricos éramos, chicos, y seguimos siendo ricos. ¿Sí? Yo hago cuadros comparativos del Perú con la historia universal. Y nosotros no hemos cambiado. Y seguimos teniendo grandes riquezas. Guano de las islas, seguimos teniendo gas, seguimos teniendo petróleo, seguimos teniendo minas, nos siguen explotando y nosotros no hemos aprendido a cómo salir de la pobreza. Seguimos emprestándonos dinero y endeudándonos y teniendo tantas riquezas naturales no hemos sabido qué hacer. Muy bien. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Miren qué bonito. ¿Hasta acá, chicos, les ha gustado la clase? Chicos, ¿me están escuchando? Se me fueron. A ver. Miss. Sí, me entendió. Pero no se vayan, porque si se van no vamos a poder. Miren, yo sé que son demasiados conocimientos juntos, pero también entendamos, pues, ¿no? O sea, conocer un poco lo que era Europa, ¿no? Qué es lo que pasaba en ese entonces, ¿no? Y cómo van haciendo el comercio. Y luego aparecen las nuevas potencias mundiales, chicos, después de todo esto. Hacia el siglo XVII, nuevas potencias se lanzan a la conquista de espacios coloniales. Ah, no, ellos también quieren tener poder. Las Provincias Unidas desplazaron a Portugal en el Asia y la India. En América, Inglaterra conquista Virginia y Francia se instala en Canadá. O sea que cada pueblo grande quería conquistar. ¿Sí? En ese contexto cobró importancia la Europa Atlántica. ¿Y quién conquistó el Perú? Chicos, ¿y quién conquistó el Perú? No me están escuchando. España. España, no me están escuchando. Si las nuevas potencias mundiales salen, todo el mundo se lanza a conquistar, los grandes hombres, grandes países se lanzan a conquistar a las colonias pequeñas,
Y decía yo que las Provincias Unidas desplazan a Portugal en el Asia. Portugal tenía colonias en Asia, pero las Provincias Unidas desplazan y hacen colonia en Asia y la India. En América, Inglaterra conquista Virginia. Francia se instala en Canadá. Inglaterra conquista Virginia en Estados Unidos. En este contexto, la importancia, la Europa Atlántica, donde destacó España, no obstante, las Provincias Unidas experimentaban un periodo de gran prosperidad e Inglaterra construyó las bases de su poder económico. O sea, estaba cambiando Europa. Todos los países salían a conquistar nuevas colonias. ¿Por qué querían nuevas colonias, nuevas personas? Porque sus más grandes consejeros económicos le decían, tenemos mucho para vender. Recuerden que ya se habían industrializado, tenían zapatos, tenían de todo por vender. Yo solamente le pongo de ejemplo los zapatos. Tenían ropa, tenían de todo. ¿Y a quién le van a vender, chicos? No te puedes quedar con la mercancía. Tienes que buscar pueblos a quien hayas colonizado para venderles lo que produces y ganar dinero. Eso le decían sus grandes asesores económicos. La Europa del Báltico participó de este proceso preveyendo los insumos para las construcciones de embarcaciones. Otro país empezó a construir embarcaciones. Distinta fue la ciudad de la Europa mediterránea, que perdió protagonismo. La Europa continental se concentró en detener el avance de los turcos del Imperio Otomano. O sea, no quisieron que los turcos siguieran avanzando. Los turcos llegan a Constantinopla y querían avanzar. No, dijeron acá los de la Europa continental. Acá tú no avanzas, hermano, yo me quedo acá, yo me posesiono de estas colonias. Todo el mundo se peleaba y disputaba, chicos. Era el poder. ¿Ya? La mayor parte de las naciones europeas aplicaron las ideas mercantilistas, que le decía pensamiento de ganar, para el desarrollo de sus países y reinos. Entre sus grandes postulados y pensamientos mercantilistas estaban incentivar el aumento de la población, como riqueza de un país increíble. Ahora no queremos que haya muchos niños. Se creía que las guerras y las epidemias habían diezmado a la población, lo que era un freno para expansión comercial para seguir creciendo. Ellos querían más gente para comprar, por lo tanto ellos querían fomentar que haya más gente, más personas, ¿ya? El incremento de los metales preciosos que se justificaba por la necesidad de expandir la circulación monetaria y el dinero disponible. Ellos querían sacar su dinero a como fuese lugar a otros países. La búsqueda de una balanza comercial favorable, vender más, comprar menos, exportar. El tema de los grandes pensadores economistas. Ubicación del comercio y la industria por encima de la agricultura. La agricultura decae, pasa de la época colonial, que era la primera fuente de riqueza, pasa a un segundo lugar y quien le gana es el comercio y la industria. La industria por lo que produce y quien va a venderlo es el comercio. La defensa del proteccionismo comercial del Estado a los productos nacionales frente a los extranjeros. Cada país protegía sus productos. ¿Ya? No quería que otros vengan y les quiten el poder del dinero. ¿Ya? El mercantilismo estatal. Los distintos estados regularon el comercio y la industria en beneficio de sus habitantes, pero sobre todo pensando en el interés de sus reyes. Todos pensaban en los reyes. La economía estatal fue proteccionista, aplicaron impuestos elevados a los que querían importar cosas nuevas, protegiendo la economía del Estado. Ojalá y eso lo puedan hacer ahora, protejamos a nuestros campesinos, nadie los protege. Establecieron derecho de exportación a la salida de materias primas nacionales y eximieron el pago de ciertos impuestos. Asimismo, otorgaron patentes de monopolio a los hombres que inventaron nuevos procedimientos de manufactura. La ciencia estaba a la vanguardia. Se otorgaron patentes de monopolio a los nuevos inventores. Aquellos, por ejemplo, que dice que se protegió, por ejemplo, la reserva de los barcos ingleses, derechos exclusivos en los mares que rodeaban las islas británicas. Francia, dirigida por Colbert, tuvo como eje proteccionismo a los aranceles aduaneros, las manufacturas protegidas y las compañías privilegiadas de comercio para el Asia y América. España intentó dentro del país de la plata procedente de América, sin embargo la situación económica lo obligó a abrir sus mercados para las manufacturas extranjeras, principalmente holandesas. España, todo el dinero que recibía de nosotros los peruanos, ellos dicen América, ¿qué América? Si quien tenía dinero, chicos, de las minas de Potosí, el reinado más grande, el virreinato, fue en el Perú. Pero ese es el libro de historia, así dicen ellos, ¿no? Y España quiso proteger su dinero, no pudo, porque ellos necesitaban comprar cosas y el dinero que lo recibían se fue por otro lado. ¿A dónde se fue? A Holanda. Y ahí está la explicación por qué España volvió a quedar pobre después del año de 1821, cuando nosotros nos liberamos y nos independizamos, chicos. Hasta acá la parte de la historia. Yo sé que he corrido rápido, pero en verdad, chicos, es maravilloso poder estudiar la historia porque nos va a permitir conocer mucho más. Ustedes pueden descargar de la página principal
el PPT, pero también pueden descargar para que ustedes puedan hacerlas, desarrollar la hojita de práctica. Yo les pido por favor que compartan con sus compañeros, de verdad, y esta clase está grabada, así que la pueden escuchar y la pueden ver si ustedes quieren otras de las veces. Es importantísimo poder estudiar porque es todo un análisis de todos los cambios que sufrió Europa desde los años de 1400. Estamos hablando, chicos, de la Edad Moderna.